Ya, les doy la bienvenida a todos. Esta es nuestra clase número 14 de Matemática 2, invierno, ¿sí? Clase número 14. Recordemos que estamos en el eje de geometría, ¿cierto? Unidad trigonometría, y hoy día vamos a hacer ejercicios de razones trigonométricas, ¿ya? Vamos a recordar el concepto, sí, de ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿ya? Eso. Esto había quedado pendiente de la clase pasada, ¿ya? Que habíamos quedado en las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60 grados, ¿sí? Pero también habíamos agregado el de 0, el de 90 grados también, porque habíamos recordado, no sé si te acuerdas, una fórmula para calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables, ¿sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho seno, coseno, ¿cierto? Habíamos dicho ángulo cero, ¿cierto? 30 grados, 45, 60 y 90, ¿cierto? Y esto se construía así, una gran raíz cuadrada, y decíamos 0, 1, 2, 3, 4, y nos devolvemos 0, 1, 2, 3, 4, y eso estaba todo dividido entre 2, ¿ya? Con esta tablita podríamos encontrar las razones trigonométricas para estos ángulos notables, ¿ya? Y nos quedó por revisar los ángulos de elevación y de depresión, ¿sí? Entonces dice ahí que los ángulos de elevación y depresión son aquellos formados por la horizontal, ¿sí? Considerada a nivel del ojo del observador, ¿cierto? Y la línea de mira, según que el objeto observado esté por sobre o bajo esta última, ¿sí? Con respecto a un observador, quien está mirando la situación, ¿sí? Los ángulos de elevación y de depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, sus medidas van a ser iguales, ¿sí? Ahí viene Rodrigo. Entonces, en específico, los ángulos de elevación, ¿cierto? Dame un segundo que esto se quedó pegado. Ahí, ahí y ahí. Ya, y ahí tenemos la definición propiamente tal, ¿sí? Hola Rodrigo, bienvenido, si ya estás conectado. Entonces, Hola, hola. Entonces los ángulos de elevación y depresión están acá en la imagen, ¿sí? Según el observador. Si el observador está acá, ¿cierto? O acá, ¿ok? Y está mirando a la punta superior de esta torre, ¿cierto? Se formará un ángulo de elevación. Sin embargo, si el observador está aquí, mirando hacia este punto que estoy dibujando, vamos a encontrar un ángulo de depresión, ¿sí? Y esta línea que está acá, que vendría siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahí sería la línea de mira. La horizontal es donde está parado el observador o situado el observador. ¿De acuerdo? Entonces, ángulos de elevación y depresión son aquellos formados por la horizontal, como habíamos dicho recién, considerada a nivel del ojo, del observador y la línea de mira, según que el objeto observado esté por sobre o bajo esta última. ¿Sí? Con respecto a un observador, los ángulos de elevación y depresión constituyen ángulos alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, sus medidas son iguales. Entonces, ¿quiénes serían las paralelas? Las horizontales, ¿cierto? Ahí está. Y esta línea, que sería la línea de mira, ¿sí? Hace con las paralelas, ¿sí? Se crean ángulos alternos, ¿cierto? Alternos internos, ¿sí? Internos porque están dentro de las paralelas, ¿sí? Y se forma una especie de Z, ¿te fijas? Una especie de Z, y ahí los ángulos serían
iguales. ¿Ok? Eso es lo que hay que saber. Hoy día traje ejercicios solamente de cálculos, ¿ok? Solamente de cálculos para familiarizarnos con los conceptos. En la próxima clase, que le vamos a dejar un tiempito, ¿ya? Porque ya esta es la última vez que vemos razones trigonométricas, pero igual vamos a dejar un tiempito para hacer problemas, problemas de aplicación, ¿ya? Hoy día solo es calcular, porque como quedaron, en la clase anterior quedaron ejercicios pendientes de que era de homotesia, ¿cierto? Medio frío. Como quedaron pendientes ejercicios de homotesia, no tuvimos todo el tiempo suficiente, ¿ya? Vámonos a prestar atención a ejercicios, ¿sí? Ejercicios muy simples, pero que nos ayuda a entender los conceptos, ¿ya? Porque, por supuesto, si bien estos ejercicios son sacados de otras pruebas, las preguntas, bueno, ustedes ya dieron la prueba, entonces se darán cuenta que son casi puros problemas súper extensos, pero al final el cálculo no es difícil, ¿ya? Pero para poder abordar ejercicios más extensos, tenemos que saber cómo funcionan estos cálculos, ¿sí? Entonces dice, si un ángulo es igual a su complemento, entonces el seno de este ángulo es igual a, ya. Primero tenemos que recordar qué significa que dos ángulos sean complementarios, ¿cierto? Teníamos dos posibilidades o dos conceptos. Ángulos complementarios, y teníamos ángulos suplementarios, ¿sí? El primero significa que la suma de esos ángulos son estos ángulos, voy a poner más abajito. Estos ángulos serán suplementarios siempre y cuando la suma entre ellos de 90 grados, ¿cierto? Y para que sean suplementarios, bueno, complementarios, la suma de ellos es de 90 grados. Y suplementarios, la suma de los ángulos tienen que ser 180 grados, ¿sí? Aprovechamos de recordar los ángulos suplementarios. Entonces, si un ángulo es igual a su complemento, ¿ya? Su complemento quiere decir que ese ángulo es de 45 grados, ¿cierto? Porque es la única forma que sean iguales, ¿sí? Entonces, el seno de este ángulo es igual, ¿ok? El seno de 45. Y si recordamos, retrocedo, recordamos esta tablita, ¿cierto? Y buscamos el seno de 45, sería 2, raíz de 2 partido entre 2, ¿cierto? Raíz de 2 partido entre 2, ¿cierto? O sea, raíz de 2 partido entre 2. Y ahí no hicimos ningún cálculo, solamente recordar la tabla, ¿cierto? O sea, alternativa C. ¿Se entiende? Es muy simple el ejercicio, pero hay que tener claro varios conceptos, ¿sí? Vámonos al siguiente ejercicio. Dice, si alfa lo tengo aquí listo el ejercicio. Si alfa es un ángulo agudo, acuérdate que el ángulo agudo es el que mide más de 0 y menos de 90. O sea, un ángulo agudo se mueve entre los valores 90 sin tocar el valor o sin tomar el valor 0 ni 90, ¿cierto? Mayor que 0 y menor que 90. Ese es un ángulo agudo, ¿sí? Entonces, si alfa es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo y la secante de alfa es raíz de 7, entonces, ¿cuánto es tangente cuadrado de alfa más raíz de 42 por seno de alfa? ¿Ya? Ese es el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ordenando esta información. Vamos ordenando esta info. Tenemos que, en un triángulo, podemos dibujarlo, siempre vamos a estar relacionándonos con el triángulo rectángulo. O sea que
uno de sus ángulos mide 90 grados y los dos otros ángulos son ángulos agudos, ¿sí? Entonces, si ubicamos el ángulo alfa aquí, que está en la parte donde están los ángulos agudos, ¿sí? Y decimos que secante de alfa es 7 o raíz de 7, ¿sí? Donde podemos extraer, recuerda que la secante es la inversa del coseno, ¿cierto? O sea, coseno de alfa sería 1 partido entre raíz de 7. Y el coseno se construye con cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, si ubico estos datos en el triángulo, ¿cierto? Si ubico eso en el triángulo, podríamos decir lo siguiente. La hipotenusa es 7 y su cateto adyacente es 1, ¿cierto? Por lo que no me sirve de mucho saber. Ah, sí, sí, me va a servir. Sí. Por lo que, por Pitágoras, podríamos saber el valor de este otro cateto, porque mira, me piden el seno de alfa entre todo este ejercicio, ¿cierto? Entonces, por Pitágoras, podemos calcular este cateto opuesto, por lo que tendríamos x al cuadrado, el cateto que no conozco, más el otro cateto al cuadrado, y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado, ¿ok? Entonces, decimos que x al cuadrado más 1 al cuadrado 1 es igual, se cancela la raíz y el exponente nos queda 7. Luego, x cuadrado es igual a 7 menos 1, x cuadrado es igual a 6. Aplicamos raíz y nos queda que x es igual a raíz de 6. Entonces, ahí ya tenemos el valor de los catetos y de la hipotenusa. ¿Ya? ¿Para qué todo esto? Para poder luego reemplazar la información en este ejercicio. Entonces, fíjate bien. Tangente cuadrado de alfa, ¿ya? Tangente cuadrado de alfa es lo mismo que decir, mira, aquí había una identidad trigonométrica que vimos en la clase pasada. Decíamos que secante al cuadrado de alfa más 1 era, era tangente, no, era al revés, perdón, que esto yo lo escribí acá, ahí sí, es menos 1, y eso es igual a tangente cuadrado de alfa, ¿ya? Era una identidad que vimos la clase pasada, no sé si se acuerdan de esa igualdad, ¿ya? Entonces, secante cuadrado de alfa menos 1 es igual a tangente cuadrado de alfa. ¿Ok? Por lo que este ejercicio vamos a desarrollarlo acá. Tangente cuadrado de alfa, ¿ya? En vez de calcularlo, podríamos reemplazar. Porque fíjate, tenemos acá secante de alfa es igual a 7, ¿sí? Entonces, secante cuadrado de alfa sería raíz de 7 al cuadrado, ¿ya? Según esta igualdad y reemplazarlo en esta identidad. Menos 1, ¿ok? Más raíz de 42, estoy reescribiendo el ejercicio, por seno de alfa. Y seno de alfa era cateto opuesto, o sea, raíz de 6 partido por hipotenusa. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos reemplazado los ejercicios o los datos de esta suma de razones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, raíz de 7 al cuadrado sería 7 menos 1, ¿cierto? Y acá podríamos juntar todos estos valores bajo una misma raíz y simplificar, ¿cierto?
Mira, más. Ahí juntamos todo, 42 por 6 partido entre 7. Y ya sabemos que 42 se puede simplificar con 7. Nos queda 6, ¿cierto? Entonces, 7, bueno, 7 menos 1 podemos decir que es 6. Al tiro lo podemos resolver. Sería 6 más 6 por 6. 6 por 6, recuerda que es 36 y 36 tiene raíz exacta, que sería 6. 6 más 6 y eso es igual a 12. Por lo que la alternativa correcta es C. Este ejercicio se veía un poco, sí, se veía simple, ¿cierto? Pero tenemos que conocer varios conceptos como una identidad, como, en todo caso, si usted no hubiese ocupado la identidad, podría haber construido la tangente de alfa y haberla elevado al cuadrado. También era un camino y quizá, me estoy dando cuenta, quizá está más corto, ¿ok? Pero bueno, se hizo por un camino un poco más largo, pero eh, es eso, ¿ok? Sigamos avanzando. Insisto, si tienen dudas, me preguntan. Dice, esta es la número 3, ¿cierto? Sí. No le pongo los números porque son ejercicios que tienen otro valor. O sea, es otro número de ejercicio, pero bueno. Dice, si coseno de teta, este cero como con un cinturón, ¿cierto? Es una letra griega, ¿cierto? Que se escribe así. Z, es como Z, ¿ya? Y está dado por m-1 partido entre m, con, por supuesto, m distinto de cero para que no se nos indefina. Entonces, la tangente cuadrada de teta más 1 es igual, ¿ya? Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos, como esto era una identidad, ¿te acuerdas? Que secante cuadrado de teta es igual a tangente cuadrado de teta más 1. Si llevamos el 1 al otro lado, nos queda secante cuadrado de teta menos 1, que era lo que habíamos planteado en el ejercicio anterior, ¿cierto? Es lo mismo, solamente que está despejada ahora la secante, ¿ya? Y fíjate que aquí tenemos este tangente cuadrado de teta más 1, lo tenemos acá. Y secante cuadrado de teta lo podemos sacar acá con el coseno, porque es la inversa del coseno. Entonces, acuérdate que coseno de teta es lo mismo que decir, eh, o sea, su inversa es secante de teta, su inversa, ¿sí? Entonces, podemos invertir los valores de coseno de teta, ¿cierto? Y decir que la secante es m partido entre m menos 1, ¿cierto? Y como necesito el valor de secante cuadrado, elevamos esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Y nos queda secante cuadrado de teta es igual a m partido por m menos 1 al cuadrado. Desarrollamos un poco más. M cuadrado es igual a m menos 1 al cuadrado. ¿Ya? En ninguna de las alternativas aparece el desarrollo de este cuadrado de binomio, queda expresado. Entonces, la alternativa correcta sería la C. ¿Ok? 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 Ahí estaría el ejercicio. Sigamos avanzando. Dice, número 4. En el triángulo rectángulo, uno de sus catetos mide 12 centímetros y la hipotenusa 13. El coseno del ángulo agudo mayor es igual a... Ya, entonces esta información la vamos a ordenar y ubicar en el triángulo rectángulo, ¿cierto? Déjenme guardar para que no tengamos problemas al momento de que, si se cierra, no nos quedemos tan perdidos.
Entonces ahí tenemos el triángulo de 90. El coseno del ángulo agudo mayor, ya pongamos que está aquí. ¿Ok? Entonces, en un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 2 y la hipotenusa vale 13. ¿Cierto? Uno de... Ya, pero vamos a dejarlo ahí un ratito el 12 para saber quién es más, cuál es el cateto o cuál es el ángulo agudo mayor. ¿Sí? Necesitamos saber este valor. ¿De acuerdo? Y el cateto más grande, por supuesto, va a sostener o va a estar opuesto al ángulo agudo mayor. Por eso lo vamos a dejar provisoriamente ahí los catetos o los valores de los catetos. Con Pitágoras vamos a saber el valor de x. Entonces decimos, por Pitágoras, ¿cierto? Vamos a decir x cuadrado más 12 cuadrado es igual a 13 al cuadrado, ¿sí? O sea, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado más 144, que es 12 al cuadrado. Y 13 al cuadrado es 169. X cuadrado es igual a 169 menos 144. Hacemos la diferencia, creo que es 25, ¿cierto? Ahí 5, 2, 0. Entonces, x cuadrado es igual a 25, aplicamos raíz y nos queda que x es igual a 5. Entonces, x es igual a 5. ¿Ya? Por lo tanto, el coseno del ángulo mayor, está bien ubicado el valor de este, ¿cierto? De este cateto, ¿cierto? Porque mientras más largo es este lado, más grande es el ángulo, ¿sí o no? Entonces, este ángulo beta es más pequeñito porque su cateto es más pequeñito. ¿Se entiende la relación? A pesar que en la imagen, uy, pero el cateto que mide 5 es más grande visualmente que el 12, ya, pero aquí los números mandan, no el dibujo. ¿Se entiende? Ahí. Entonces, ya sabemos el valor de ese cateto, por lo tanto, podemos calcular el coseno. Es importante tener claro quién es el cateto mayor y quién es el cateto menor, porque, insisto, nos preguntan por el ángulo agudo mayor. Y como ustedes ven en las alternativas, aparece tanto el 5 como el 12, entonces la decisión de ubicación es importante, ¿ya? Es importante. Entonces recuerda que el coseno de ese ángulo está dado por cateto adyacente partido por hipotenusa. Dale, dale, panzón. Hipotenusa. Reemplazo los valores. Sería 5 partido entre 13. Ahí estaría listo el resultado. Alternativa B. Pero si usted pone al revés los catetos sin prestarle atención a esta instrucción que estoy subrayando, nos hubiese dado 12 partido en 13. Y está dentro de la alternativa, ¿te fijas? Entonces, ojo con esos detalles. ¿Ya? Sigamos avanzando. Número 5. Número 5 dice, sabiendo que epsilon, ya otra letra griega, eh, recuerda que los ángulos casi siempre los vamos a identificar con el abecedario griego, ¿ok? Entonces dice, sabiendo que epsilon es un ángulo agudo en un triángulo rectángulo tal que coseno de epsilon es 2/3. ¿Cuál es el valor de seno de epsilon? Entonces volvemos a hacer nuestro triángulo rectángulo, ahí,
y está epsilon aquí. ¿Sí? Es un ángulo agudo. Tal que coseno de epsilon es 2 es a 3. Entonces recuerda que el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces la hipotenusa es 3 y el cateto adyacente sería 2, ¿cierto? Y por Pitágoras vamos a conocer este valor, ¿ya? Entonces, por Pitágoras, voy a poner PP, por Pitágoras, decimos x cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Entonces, x cuadrado más 4 es igual a 9. 9, ¿sí? X cuadrado es igual a 9 menos 4, o sea, 5. Aplicamos raíz y el cateto que nos falta, porque necesitamos el cateto opuesto, ¿cierto? Necesitamos el cateto opuesto, ¿cierto? Para poder sacar seno. Raíz de 5, ¿ya? Entonces, eso es raíz de 5, ¿ok? Entonces, recordemos que, como recién les dije, seno de epsilon está dado por cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto partido por hipotenusa. Reemplazo, seno de epsilon sería cateto opuesto, raíz de 5, partido por hipotenusa, que es 3. Y ahí está listo el ejercicio. O sea, alternativa A. ¿Ya? Muy simple, pero hay que, viste que va de la mano. Siempre ahí, triángulo, rectángulo, y siempre va Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras. Y bueno, y saber cómo se construyen las razones trigonométricas. Ok, sigamos avanzando. Este sería el número 6. Ejercicio número 6. Ahí está. Dice, sabiendo que teta es un ángulo agudo de un triángulo rectángulo y que seno de teta es 1 partido en raíz de 5, ¿cuál es el valor de la tangente de teta? Vamos nuevamente. Llega un minuto que al final todos se hacen iguales, pero insisto, esta clase es para recordar conceptos, calcular simplemente. Ahí. Entonces, recuerda que seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces, si ponemos aquí el ángulo teta, ahí, cateto opuesto, 1 con respecto al ángulo agudo, ¿cierto? Teta. Luego, la hipotenusa es raíz de 5. Y nos preguntan por la tangente. Y recuerda que la tangente está dado por la razón. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Sí? Que es lo mismo que decir seno de teta partido por coseno de teta. ¿Sí? Entonces, necesito el cateto opuesto. Ahí está, es 1. Lo voy a escribir acá. Es 1. Ah, ojo, estos son ejercicios de desarrollo, no tiene alternativa, por si acaso. Y me falta el cateto adyacente, ¿sí? ¿Y con qué lo sacamos? Ya lo conocemos por Pitágoras, por Pitágoras. Entonces decimos, 1 al cuadrado más x cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 cuadrado más x cuadrado, y le pongo un 4, sin nada que ver. Vamos a guardar para que no nos pase ningún problema. Ahí está. Entonces, y nos queda 5. X cuadrado es igual, fíjate, sería 4
y la raíz de 4 sería 2. Por lo que ahí x es 2. ¿De acuerdo? X es 2. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ah, ya, por la tangente, o sea, sería un medio. Y no sé por qué escribí el 1, no sé. Entonces, la tangente de teta en este caso sería 1 es a 2 o un medio. Pues son razones, entonces 1 es a 2 o un medio. ¿Ok? Sigamos avanzando. Número 7. Número 7. Vamos a agrandar un poquito esto. Número 7. Ahí está. Dice, en la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C. O sea, ahí está el ángulo de 90 grados. BC mide 3 y AB mide 5. Entonces, el seno de beta, o sea, cateto opuesto, partido por cateto adyacente. Disculpen lo repetitiva, pero quiero que no se les olvide nunca. Ya, entonces, fíjate que tenemos que saber nuestro cateto opuesto. Y si, mira, vamos a calcular el Pitágoras o estos datos, los vamos a calcular por Pitágoras, pero nos vamos a dar cuenta que a veces los tríos de valores que tienen estos lados del triángulo, por supuesto, se hacen tríos pitagóricos. Tríos pitagóricos. O sea que sin hacer Pitágoras nosotros podríamos saber cuánto vale al saber dos de los lados, la hipotenusa, ya sea la hipotenusa o ya sea un cateto, podemos saber inmediatamente el valor de el otro cateto, ¿ya? Si conocemos los tríos pitagóricos. Recuerda que 3, 4, 5, si no me equivoco, es un trío pitagórico. Pero corroborémoslo. Entonces tenemos x cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, x cuadrado más 9 es igual a 25. X cuadrado, 25 menos 9 es 16. Aplicamos raíz y nos queda que x vale 4. Entonces, eso mide 4. Tríos pitagóricos pueden ser 3, 4, 5. ¿Cuál más? 6, 8, 10. También un trío pitagórico. 9, 12, 15 también. Los múltiplos, ¿cierto? Los múltiplos pueden ir siendo tríos pitagóricos, ¿sí? Hay más tríos pitagóricos, ¿ya? Hay muchos más que hay que ir reconociendo. Sigamos avanzando. ¿Qué nos falta? Ahora construir el seno, ¿cierto? A partir de los datos del triángulo. Entonces, seno de alfa sería cateto opuesto 4 partido por hipotenusa, que sería la hipotenusa 5. Recuerda que la hipotenusa siempre es el lado más extenso, ¿ok? Es el lado que se opone al ángulo de 90 y es el lado de mayor longitud, para que no se les olvide ese detalle. Ya, entonces el seno de beta sería 4 es a 5 o 4 quintos. Alternativa B. ¿Ya? Sigamos avanzando. Este es el número 8. 8, 8, 8. Lo voy a agrandar un poquito más. Dice 8. En la figura, el triángulo ABC es rectángulo en B. El coseno de, ¿cómo se llama esta letra? Alfa, gamma, no, gamma. Sí, esta se llama gamma. Parece que es con 2M, pero bueno, gamma. ¿Ok? Si no me equivoco. Bueno.
alfa, beta, gamma. Ya, el coseno de gamma, y recuerda que el coseno del ángulo es cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Sí? Y tenemos 2, 6. Nos falta la hipotenusa, porque tenemos el cateto opuesto. Tenemos el cateto adyacente también, que es realmente el que nos sirve. Tenemos cateto opuesto según el ángulo en cuestión, ¿cierto? Entonces tenemos que 6 y nos falta la hipotenusa. Y nuevamente por Pitágoras, rápidamente decimos 6 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a x cuadrado. Tenemos 36 más 2 al cuadrado, que es 4, es igual a x cuadrado. X cuadrado sería igual a 40, ¿cierto? Aplicamos raíz y nos queda x cuadrado es igual, no x cuadrado porque ya aplicamos raíz. X sería igual a raíz de 40. Pero siempre fíjate, mira, en la alternativa no hay ninguna raíz de 40. Entonces, ¿qué tal si hacemos una factorización, una descomposición, también podríamos decirlo así, y tenemos que x es igual a 2 raíz de 10. Ahí tenemos nuestra hipotenusa, el valor de x. ¿Ok? Entonces, reemplazamos 2 partido en raíz de 10. ¿De acuerdo? Pero mira, el 6 medios raíz de 2, perdón, raíz de 10, no está. Pero ¿qué tal si simplificamos? Y nos queda 3 partido entre raíz de 10. Ya. Aparece, es la alternativa D. Pero ¿qué otra posibilidad de resultado podría aparecer? Para que lo tengan en cuenta. Imagínate, no sale el 3 raíz de 10 o 3 partido en raíz de 10, pero aparece un valor racionalizado, ¿ya? O sea que la raíz se sacó del denominador, por lo que nos hubiese quedado 3 raíz de 10 partido entre, era raíz de 100, o sea, saquemos al tiro la raíz. 3 raíz de 10 partido en 10 también es una posibilidad que hubiese salido dentro de las alternativas, para que lo tengan claro, muchachos. ¿Ya? Tenemos la alternativa D como respuesta correcta. Sigamos avanzando. Dice, esta es la número 9. Número 9. Ahí está. Si coseno de alfa es 6 décimos, entonces la cotangente de alfa es, ya, recuerda que coseno de alfa es 6 partido en 10 y eso es cateto adyacente partido por hipotenusa, ¿cierto? La cotangente es la inversa de la tangente, ¿cierto? Entonces, cotangente de alfa, si la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, la cotangente sería cateto adyacente partido por cateto opuesto. Es la inversa, al revés. ¿Ya? Entonces, si dibujo el triángulo para ubicar los datos que me da el ejercicio, ahí, ahí. Y decimos, cateto adyacente, bueno, vamos a decir que alfa está aquí, ¿sí? Cateto adyacente sería 6 y la hipotenusa 10, ¿cierto? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Que lo necesito para construir esta cotangente de alfa, ¿ok? Entonces,
puede ser tríos pitagóricos. Mira, 3, 5, 4. O sea, sería 8. 8 ese cateto, pero igual lo voy a corroborar. Puede que no sea. Y ahí quedamos. Pero lo hacemos rápido. Entonces, x cuadrado más 36 o 6 al cuadrado, primero. Ah, ya. No responde. Ay, señor. Ah, ya. No, no, pero no lo borró. Ya me estaba molestando con el PPT, que sale con su chiste. Ah, no respondo. Lo estoy guardando para si acaso. Ya, entonces teníamos 6 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Entonces, x cuadrado más 36 es igual a 100. Y la diferencia entre 100 y 36 es 64. Y su raíz cuadrada sería 8. Ya. ¿Cuál es la idea de empezar a reconocer posibles tríos pitagóricos? ¿Cuál es la idea? Que nos ahorremos este paso. ¿Ya? Pero eso de acuerdo a la práctica lo van a ir asimilando, ¿cierto? Asimilando cuándo es trío pitagórico, cuándo no, cuándo sí, cuándo ocupo Pitágoras, cuándo no, etcétera, ¿cierto? Ya, cateto adyacente sería 6, cateto opuesto sería 8. 6 octavos, 6 es a 8. ¿Dónde está? Alternativa D. Puede que nos den toda esta información, pero que las alternativas aparezca un resultado simplificado. 3 es a 4. ¿Ya? Hay que estar consciente de todos esos detalles, porque usted puede decir, uy, pues si tengo todo bien y no está la alternativa. Revisa si se puede seguir simplificando, racionalizando o haciéndole cualquier tipo de adaptación matemática, ¿cierto? O amplificando, simplificando, racionalizando. O sea, hay muchas posibilidades y hay que estar consciente de esos detalles. ¿Ok? Número 10. Número 10. Ahí está. Número 10. Voy a agrandar un poquito esto. Ahí. Dice más o menos así. Bórrate, bórrate. Ya. Dice, si tangente de alfa es igual a 2,4, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, tenemos que ir analizando una por una. Pero antes de analizar, vamos a decir que 2,4 igual es como extraño, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la tangente de alfa es igual a 24 décimos, ¿sí? 24 décimos, pero al mirar estos valores, se ven que están más simplificados, ¿cierto? Entonces vamos a simplificar por 2 y nos queda que la tangente de alfa sería 12 es a 5, ¿cierto? 12 es a 5. Y recuerda que la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, ¿cierto? Ya, como número 1, nos dice, antes de empezar a analizar, vamos a ubicar los valores mejor, que con el triángulo se nos hace más simple. Entonces, cateto opuesto, vamos a decir que ahí está alfa, ¿sí? Cateto opuesto es 12 y la hipotenusa no puede ser 5. Aquí pasó algo. Ah, no, pues si no es la hipotenusa, es cateto adyacente. No he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Yo decía, la hipotenusa es 5, pero el cateto es 12, es mayor. Me estoy contradiciendo a las matemáticas. Se destruirá el mundo por la... Ya, ahí estaba, era cateto adyacente. Me falta la hipotenusa.
para poder saber secante, seno y cotangente, ¿cierto? Entonces, de nuevo, rápidamente, Pitágoras, tenemos 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, y eso es igual a x cuadrado. Tenemos 12 al cuadrado es 144 y 5 al cuadrado es 25. Y eso sería x cuadrado. Entonces, eso sería 169. X al cuadrado es igual a 169, aplico raíz. X es igual a 13. ¿Ya? Entonces, 13 es la hipotenusa. Ya, y se condice porque es mayor que 12 y 5. Y la hipotenusa es mayor. Así que estamos bien. Uf. Ya. Secante. Secante es la inversa de ¿quién? Del coseno, ¿cierto? Entonces, secante de alfa es 13 quintos. Y la secante está construida por hipotenusa partido por cateto adyacente, porque es la inversa del coseno, ¿cierto? Es la inversa del coseno, ¿sí? Entonces, cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 13, está bien. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 5, 13 quintos. O sea, alternativa o no. La proposición 1 es verdadera. Por lo que se descarta A y se descarta D. Tiene que estar la 1 dentro de las alternativas. Vámonos al análisis de la 2. Nos dice seno de alfa, que es 5, 13, y seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Y el cateto opuesto en la vida real sería 12 y partido por la hipotenusa. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. O sea, 1 sí, 2 no. Queda descartada la B, queda descartada la E. Y mira, nos queda solita la C. Y no tenemos que calcular 3, ¿cierto? Ya, eso siempre y cuando estemos en la prueba. Pero como no estamos en la prueba, lo vamos a analizar igual. La cotangente del ángulo es la inversa de la tangente. Y la tangente, acuérdate que aquí lo tenemos, es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y su inversa, entonces, sería cateto adyacente partido por cateto opuesto, ¿cierto? Y el cateto adyacente es 5 y su cateto opuesto es 12. ¿Se cumple? Sí se cumple la igualdad. ¿Ok? 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 Ya. Eso eran los ejercicios que les tenía preparados para hoy día. Netamente de trigonometría. Oh, salió verso. ¿Ok? Entonces, en nuestra clase número 15 del miércoles, vamos a dejar un poco de tiempo para desarrollar problemas. Ya, problemas, sí, un poco más cabezones, ya, con mayor dificultad. Y después ya abordamos la materia que corresponde. Les voy a decir al tiro, planificación, clase 15. Ah, y empezamos ya con estadística, probabilidades y estadística. Empezamos con medida de dispersión, nuestra clase número 15. ¿Ya? Lo otro que les quería comentar, voy a detener la grabación, muchachos.